¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Esta vez quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Y para ir terminando, quiero decir que luego de mencionar ese millón de millones de recursos que le sacaron a la provincia, como le sacaron a las demás provincias argentinas, no queda otra que decir que ya hemos agotado las instancias administrativas judiciales, pero eso nos pone ante una sola alternativa en el futuro: ir a reclamar todos juntos los derechos que son de todos. La patria no se vende, y ese no es un rechazo a los intereses que representa el gobierno de Milei, es un rechazo a los valores que expresan, es un rechazo a la intolerancia y la agresión que utiliza el presidente, es un rechazo a la entrega de la patria, es un rechazo al ataque a la universidad pública y gratuita, es un rechazo a la crueldad como práctica política, es un rechazo a otro nuevo intento de disolver los derechos laborales de nuestros laburantes, es un rechazo al intento de destruir la industria nacional y rifar nuestros recursos naturales, es un rechazo a la puesta en cuestión de la soberanía argentina, es un rechazo también a los privilegios, pero venimos acá también a afirmar, y lo que venimos a decir es que no pasarán por encima de los derechos de la provincia de Buenos Aires. No van a pasar por encima de los derechos de nuestro pueblo. Miren, es cierto que en el balotaje fue Milei el que se impuso. Hemos reconocido ya, y por supuesto democráticamente, y lo digo bien fuerte, como siempre ha hecho el peronismo, creyendo en la democracia, en las urnas y en las elecciones. Reconocimos su legitimidad, pero como bien decía Cristina, está la legitimidad de origen, que es la que dicen las urnas, y está la legitimidad de gestión y de ejercicio, que es lo que va mostrando un gobierno. Decimos que respetamos esa legitimidad, pero con la misma fuerza decimos que en la provincia de Buenos Aires también fuimos a elecciones y ganamos las PASO, ganamos las generales y ganamos el balotaje, las 3 elecciones. La provincia de Buenos Aires mostró otras ideas, mostró otra orientación, y también eso es algo que el presidente tiene que respetar. Y lo digo con mucha seriedad, desde acá, desde Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, le decimos al presidente que respete la legitimidad y el mandato de este gobierno provincial, de cada uno de los intendentes, de cada uno de los gobernadores. Ganó Milei, era un enigma, pero como bien nos enseña nuestra doctrina, casi 5 meses después, sabemos que la única verdad es la realidad. La acción de este gobierno hay que mirarla en la calle, en los barrios, en cada uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires,
hay que mirarla en el boletín oficial, ni en TikTok, ni en las redes, ni en Twitter. Y la verdad es que el presidente actual mintió alevosamente en la campaña electoral. Estamos ante una de las más formidables estafas electorales. Miren, buscó el voto diciendo que iba a ser un ajuste, pero que el ajuste lo iba a pagar única y exclusivamente un pequeño grupo al que denominaba la casta. Presidente, mintió. El ajuste de Milei lo está pagando el pueblo, la clase media, los trabajadores, la industria nacional. Lo están pagando en cada una de las cuadras de la provincia de Buenos Aires. Lo están pagando los 17 millones de bonaerenses. Dijo también, como eslogan de campaña, que para hacer algo distinto no se podía buscar a los mismos de siempre. Lo repitió 1000 veces. Díganme ustedes si Patricia Bullrich en seguridad es algo distinto. Díganme si el ministro Caputo es algo distinto. Díganme si Sturzenegger es algo distinto. Díganme si los grupos más poderosos de la Argentina que le han llenado a Milei el gobierno de funcionarios son algo distinto. Mintió también con que el mercado, la libertad de mercado que él decía, nos iba a resolver todos los problemas. Tenemos el ejemplo de las prepagas, donde a los pocos días de asumir liberó el precio de las prepagas. Y como corresponde a los sectores concentrados, como corresponde a los sectores donde unas pocas empresas deciden lo que más les conviene, los precios se fueron al demonio. Miraron las encuestas, miraron el malestar de un pequeño grupo y entonces se echaron para atrás con la desregulación y se pusieron a fijar un precio. Yo lo que le digo al presidente es que después de que haya quedado tan claro que desregular sectores concentrados, sectores monopólicos, oligopólicos, genera una sola libertad, que es la libertad de explotar al consumidor, al pueblo y al que compra. Le digo a Milei que si recién ahora se entera por el caso de las prepagas, que se entere también que el mismo problema tienen no unos pocos, sino los millones que pagan los alimentos, los remedios, el combustible, todo lo que necesitan para vivir a precios disparatados, a precios impagables. Se avivó con las prepagas, costó caro y costó mucho. Hágalo con los consumos populares, cuídele el bolsillo a la gente. Dijimos que no fue a buscar actores distintos, son los mismos de siempre. Por eso tampoco en materia de economía lo que hemos visto es algo distinto, diferente, original o novedoso. Está aplicando, y esto hay que entenderlo bien, un plan de ajuste ortodoxo, un plan de ajuste convencional, el plan de siempre. ¿En qué consiste? Una inmensa devaluación, la devaluación más grande de la historia, 120 puntos fue la devaluación, con una total desregulación de los precios, seguida de un ajuste fiscal, que como decía también el otro día Cristina, trucho, porque cualquiera puede decir este mes ahorro porque no pago el alquiler, no pago el celular,
no le pago nada a nadie y este mes ahorré plata. Pero también trucho, porque dijo que el ajuste iba a la casta, y lo que vemos es que el ajuste que hizo Milei, como siempre hacen, como no puede ser de otra manera con estas políticas del 35% de ajuste a los jubilados, le ajustó ese 40%, los tarifazos y el boleto, otro 10%, la obra pública, un 20%, y a las provincias argentinas, un 7%. Lo digo para que sea claro, le ajustó al pueblo, le ajustó a los sectores populares, le ajustó a las provincias argentinas, le ajustó a los jubilados. Basta de mentir, basta de seguir insistiendo con que esto es la panacea y lo que nos va a salvar. Es el ajuste de siempre y le está rompiendo la espalda al pueblo. Ocurriendo de la más dolorosa de las consecuencias. El otro día estuvimos reunidos junto con los representantes de UNICEF y nos vinieron a mostrar las estadísticas que tienen. Desde que asumió Milei, 20 puntos subió la indigencia para los chicos, las chicas, los niños, las niñas y los adolescentes. 20 puntos subió la pobreza también para los niños y niñas de la provincia de Buenos Aires. Milei lo que está produciendo no es una revolución que nos lleve a un país mejor. Está produciendo un aumento indiscriminado, inédito en la pobreza de los más vulnerables. Y hoy nos paramos acá obligados, porque para los peronistas y las peronistas los únicos privilegiados son los niños y son los que más sufren. No solo se está aplicando este plan de ajuste, sino que es más grave y más profundo. Estamos ante un gobierno nacional comandado por quienes no creen en el Estado, quienes dicen que hoy gobiernan el Estado para destruir el Estado. Es muy grave. Está desertando el Estado Nacional. No es solo una ausencia, no es solo una falta. Estamos ante un Estado desertor que no cumple con sus obligaciones. Esto pasa también en materia de federalismo. Vengo a hablar de lo que me han contado los gobernadores de todas las provincias argentinas. No es un recorte solo para la provincia de Buenos Aires. Están pensando en un país donde cada provincia se salve sola, donde haya competencia, haya egoísmo, haya individualismo. Escuchen bien, porque este es el sentimiento de la provincia de Buenos Aires. A las provincias argentinas le vamos a ofrecer la solidaridad de la provincia de Buenos Aires. No vamos a aceptar la disolución nacional, no vamos a aceptar el sálvese quien pueda. El pueblo bonaerense no se salva solo. Y digo también que por más que las creencias del presidente provengan de países extranjeros, de doctrinas extrañas, y que él no crea en determinados principios como el federalismo, o que no crea que hay que hacer cumplir los derechos y garantizarlos. Nosotros sabemos muy bien que donde nace una necesidad, donde hay una necesidad, nace un derecho.
pero sabemos también muy bien que esos derechos, así como la organización federal de nuestro país, no son simplemente producto de una ideología de cada uno de nosotros, de nuestras convicciones, y menos todavía de un acuerdo de palabra entre las provincias argentinas. El federalismo es la base, es el punto de partida de nuestro país y de la unidad nacional. Y eso no es simplemente o únicamente algo que creamos, que pensamos y que defendemos. Es algo que está escrito y está puesto en la Constitución Nacional. Milei no está cumpliendo lo que juró, que defender esa Constitución que consagra derechos a la educación, al trabajo digno, a la vivienda digna. No es optativo, no depende de sus ideas. Tiene que cumplir la Constitución Nacional, tiene que cumplir sus deberes y obligaciones. Y para ir terminando, quiero decir que luego de mencionar ese millón de millones de recursos que le sacaron a la provincia, como le sacaron a las demás provincias argentinas, no queda otra que decir que ya hemos agotado las instancias administrativas judiciales, pero eso nos pone ante una sola alternativa en el futuro: ir a reclamar todos juntos los derechos que son de todos. Es indignante que el sexto viaje del Cachivache por el mundo traiga conflictos internacionales. Pero es mucho más indignante que lo haga con la plata de todos los argentinos y ninguno de los 6 viajes haya sido de Estado, sino por cuestiones particulares que hacen exclusivamente a Milei. Y entonces nos tenemos que preguntar ¿hasta cuándo se puede aguantar esta irregularidad de administrar los dineros del Estado para cuestiones personales? Lo segundo que tenemos que preguntarnos es: cada vez que abre la boca en el exterior nos crea un conflicto internacional. Lo tercero, que confunde el dinero del Estado, el que él dijo que venía a destruir con una motosierra, pero que lo utiliza él y toda su banda a fondo para llevarse los mejores sueldos posibles, y en el mientras tanto gastar a cuenta de todos los argentinos en viajes que son absolutamente privados y que no tienen nada de Estado. Al revés, va a un país, llega al Reino de España e insulta a las autoridades del país. Y entonces, inmediatamente Madrid llama a consulta a la embajada argentina y le dice: miren, ya mandé a llamar a los representantes españoles en Buenos Aires, ahora ustedes desen por notificado. Es el paso previo a la ruptura de relaciones de un país cuando las cosas se descomponen. Es de tal gravedad las pavadas y payasadas del Cachivache que no puede ser que encima exista una presa canalla que se lo festeje. Que no puede ser que con el dinero suyo, mío, de nosotros, en un país donde él mismo dijo no hay plata, se vaya a dar gustos personales y a crear situaciones conflictivas internacionales. Fue a España a insultar al gobierno español. Fue a España a meterse en cuestiones internas y tratar de delincuente a la esposa del primer ministro, que más allá de si fuese o no cierto, ni siquiera la justicia española todavía ha fallado. Por lo tanto, estamos en presencia de un verdadero escándalo diplomático que se avecina,
uno más en esto que es el apenas comenzar del libertario. Pero lo hace con el dinero suyo, con el dinero nuestro, lo hace con el esfuerzo de los trabajadores argentinos cesanteados, lo hace con la plata que dice que no existe, pero que sí la hay para gastársela en viajes personales, para ir a ver una secta a Nueva York, para ir a recibir un imaginario premio de la luz, o para colgarse en España de la tercera fuerza política e insultar al gobierno del país. Es una vergüenza internacional lo que hace el cachivache, pero es mucho más grave a donde está llevando a la Argentina con su desgobierno, con su falta de jerarquía internacional. Nos ocupa y nos preocupa, pero con el maltrato hacia el pueblo argentino es casi insoportable. Apenas comienza esto, todavía no tiene ni 6 meses, y entonces uno tiene que meditar sobre todo lo que temporariamente faltaría en un imaginario tiempo de la democracia. El cachivache lleva al país a un choque constante y permanente. Usa el dinero de todos los argentinos para viajes personales y para insultar a gobiernos. Crea situaciones internacionales insostenibles. Se pelea con los rusos, con los brasileños, con los españoles, con los chinos, con todos los que se le cruzan porque son zurdos, comunistas y vaya a saber cuánta otra cosa que le cuelgan sus espaldas. Sueña sin darse cuenta que el muro de Berlín se cayó hace mucho tiempo, que China es capitalista, que Rusia es capitalista y que el mundo está siendo manejado por el capitalismo y por eso está como nos va. La verdad que la orfandad que tiene la Argentina, la falta de Juan Domingo Perón es notable. Es absolutamente imprescindible que al menos se moleste alguna dirigencia joven en leer sus postulados, sus ideas, sus proyectos, su teoría, porque en realidad estamos necesitando que alguien piense cómo va a ser el relevo de este desastre que a diario hace el cachivache y el gobierno del cachivache. Es grave, muy grave lo que hace cada vez que sale. Con la plata suya, mía, nuestra, con la plata de todos los argentinos, hace viajes personales, 6º viaje personal, ninguno fue de Estado, todos fueron por cuestiones personales de él, y en todo nos crea un problema, o con los palestinos, o con los rusos, o con los brasileños, o con los españoles. El asunto es crear un problema con alguien. Él se cree el referente internacional de la libertad, él se cree el referente internacional del liberalismo, él se cree el hombre que puede llegar a marcar un sendero. Y lo único que está marcando es un camino derecho al cadalso para el pueblo argentino que nos va a hacer sucumbir internamente y externamente. El cachivache nos mete todos los días en un problema nuevo y todos los días lo hace solamente privilegiando sus intereses individuales y personales. 6º viaje sin que ninguno haya sido del Estado, pero lo pagó usted, lo pagué yo, lo pagamos nosotros. Sí, esta es la Argentina que Mauricio Macri logró después que habían perdido y juntaron a los perdedores. Después que para la segunda vuelta los perdedores dijeron vamos unidos, y entonces allí está el resultado, aquí está el resultado, ahora está el resultado, usted lo ve, lo palpa. Gobiernan los que perdieron y llevan a la Argentina a la derrota inexorable. El cachivache no deja macana por hacer. Todos los días hace alguna, nacional o internacional. Es un drama que los propios que lo votaron lo tienen que corregir.
que los propios que lo eligieron lo tienen que cambiar. Ellos tienen que reaccionar y darse cuenta de lo que hicieron. Y del otro lado, preparar una alternancia que tenga una oferta diferente para una Argentina que si avanza mucho tiempo más así, si le aprueban la media sanción de la ley Cachivache, va a terminar estrellándose y con su territorio ocupado. ¿Y si hacemos un ratito de Argentina? ¿Y si hacemos un poquito de Argentina, un poquitito nomás? Sí, ¿no? Le damos un poquito a Argentina. Yo esta semana he resuelto una duda existencial que tenía con el gobierno de Milei. Sí. Yo tenía una duda, a veces soy ingenuo, y es si había en el combo incapacidad y mentira, yo pensaba que había una disputa, me refiero cuán incapaz es este gobierno y cuán mentiroso es este gobierno. Materia fundamentalmente económica. También podría ser en otros ámbitos. Pero siempre tenía como que se solapaban, interaccionabas entre sí. A veces es difícil saber cuándo es incapaz porque no están manejando bien las cuentas de las reservas netas y cuánto era mentiroso porque están escondiendo las importaciones de vengadas que no están siendo pagadas. Pero esta semana he resuelto mi duda. Sin lugar a dudas, este gobierno del señor Milei miente. Y cuando digo miente es porque decir gol cuando la inflación de los 5 meses del señor Javier Milei va de acumulado el 100,69%, repito, la inflación acumulada de los 5 meses del gobierno de Javier Milei es 106,9%. Porque olvidarse de la inflación del mes anterior u olvidarse del mes anterior o del anterior es presuponer que la sociedad argentina nació en el último mes. Es como la estupidez más grande del siglo, pensar que la sociedad argentina no sufrió el mes de diciembre, no sufrió el mes de enero, el de febrero, el de marzo. Dicho de otro modo, es pensar que la sociedad argentina no padeció situaciones de mierda en materia de precios durante estos meses y que han tenido que hacer, en algunos casos, endeudarse, en algunos casos dejar de comer, en algunos casos restringirse a niveles insospechables, y eso es sufrimiento acumulado en tu mochila, de una u otra manera. Por lo tanto, alegrarse por lo que ocurra en el último mes, primero, es una suerte de ignorar cómo vive la sociedad argentina mes tras mes. Pero además, tampoco me puedo alegrar de si en este mes tiene una tasa de inflación del casi 9, 8 y pico %, ya hablo del mes concreto, no del acumulado, sino del mes concreto. No sé cómo una persona, presidente, o sus ministros, o sus portavoces, se pueden alegrar cuando en un mes han crecido los precios el 8,8%. O sea, ¿cómo se puede uno alegrar de que el precio de la mayoría de los bienes ha crecido en este porcentaje en un mes? En un mes. Si uno mirara el periodo del señor Javier Milei de los primeros 5 meses de gobierno, del 100,69%, en 5 meses Javier Milei ha sacado, repito, 106,9%. ¿Saben cuánto es la inflación de la Unión Europea acumulada en los últimos 20 años? 60%. ¿Saben cuánto es la inflación acumulada de los últimos 10 años de Bolivia? De Bolivia, el 33,6%. ¿Saben cuánto es la inflación acumulada de Brasil en los últimos 10 años? El 81,9%. De Chile en los últimos 20 años, el 100,2%. En México en los últimos 10 años, el 55%. Puedo aburrir y aburrir. También puedo comparar las cifras de los 5 meses de Milei con los 5 primeros meses del gobierno de Cristina. O los 5 primeros meses del gobierno de Alberto Fernández. Y efectivamente, tanto en un caso como en otro, Javier Milei, desgraciadamente, bate todos los récords negativos en la Argentina. Si comparamos 5 meses con 5 meses. Si Javier Milei le echa la culpa a los de antes, como viene un poco pregonando en esta semana para explicar el dato de la inflación, entonces yo le diría que es incapaz de resolver los problemas en el presente.
Porque cuando yo voy a algún amigo y le digo que toda la culpa es de antes y no puedo resolver nada, lo mejor es que me aparte porque no soy capaz de resolver nada en el presente. O sea, tiene un límite el echarle la culpa siempre a los de atrás. Tiene un límite tremendo de siempre responsabilizar a los gobiernos anteriores. Es una discusión, seguramente el gobierno anterior y el anterior y el anterior y el anterior tienen una cuota explicativa de la inflación permanente en la Argentina, sin lugar a duda. Pero insistimos, no es comparable los datos de ningunos 5 meses, de ningún gobierno, de ningún ministro de Economía, con lo que ha hecho el señor Javier Milei en esto. ¿Y por qué digo que miente? Es porque lo que no estoy dispuesto a tolerar de ninguna de las maneras, y eso sí quiero ser muy vehemente y taxativo en este tema, lo que no estoy dispuesto a tolerar es decir que la inflación está bajando. No, de ninguna manera está bajando. No hay deflación en la Argentina. O sea, no existe la deflación en la Argentina. Lo digo porque, perdonen, pero creo que incluso ha permeado en parte de cierto sector opositor, casi comprándole el verso y comiéndose la curva de que los precios están bajando. No. Las estadísticas son realmente perversas, porque una cosa es que el dato de inflación sea un poco más bajo que el mes anterior, que no significa que los precios hayan caído. O sea, todavía no hemos llegado al punto de la deflación que se dice en términos economistas. Lo que es cierto es que el dato inflacionario es alto, pero menos alto que el anterior mes. Sí, eso es cierto. Pero lo interesante siempre para la gente que nos escucha, para mí, es cuando yo voy al dato de cuánto cuestan 10 unidades de pañales descartables. O sea, esto es como todo. El chamullo, que aprendí como palabra en la Argentina, se abandona cuando uno tiene que ir, y esto, no, así que ya lo entendemos todo y todas. ¿Cuánto cuestan los 10 pañales descartables, 10 unidades? En noviembre, a finales de noviembre del 23, según datos, repito, del propio Instituto Nacional de Estadístico Argentino, para lo que sería el Gran Buenos Aires, por poner un dato promedio, valía 1.117 pesos, 10 unidades de pañales descartables. ¿Saben cuánto costaba a finales de abril este mismo valor promedio? 3.720. Es decir, creció estos 10 pañales, 10 unidades, 2.600 pesos en estos 5 meses del gobierno de Javier Milei. Creo que podría aburrir, porque la carne picada común, 1 kilo, pasó de 2.300 pesos a 4.400 pesos. El aceite de girasol pasó de 1.200 a 2.900. La sal, la cebolla, la yerba mate, el pollo entero, el arroz blanco, el pan de mesa, la leche. Creo que lo más jodido de esto es que la sociedad sabe mejor que cualquier Instituto Nacional de Estadística cuánto carajo están creciendo los precios en este último periodo. Por lo tanto, celebrar este tipo de valores, sinceramente, es nada más y nada menos que cinismo, deshumanización y mentira. Ya no sé si pueden arguir que es una cuestión de lectura incapaz de los datos de la economía, porque nadie podría hablar de que está bajando la inflación. Lo que puede pasar es que se estaría desacelerando el proceso inflacionario, que acumuladamente, repito, supera cualquier récord negativo a nivel global. Esto lo digo con un tono muy serio, muy serio, porque, insisto, no podemos entrar en este verso. Es más, si después de 5 meses más, 4 meses más, llevándonos a este sacrificio inútil e inhumano, ¿no? Empobrecimiento, arrebatarnos todos los derechos sociales, quitarle derecho a los pensionados, parar toda la economía, parar a toda la industria, acabar con todas las pymes. Si después de este, insisto, sacrificio inútil e inhumano, lograra, que todavía no ha ocurrido, dentro de 3, 4, 5, 6, 7 meses, que exista por primera vez una inflación negativa, ahí sí, deflación en un mes, lo que a mí me preocuparía es que el precio de la leche, que insisto, empezó con en el mes de diciembre en torno a 600 un litro de sachet de leche, y hemos pasado a estar por encima de 1.300, 1.400 y me bajan a 1.250, no voy a aplaudir
ni celebraría ningún gol, porque realmente si yo esto se lo dijera a mi mamá, a mi hermana, a mi amiga, a mi amigo, sería 3 puntos suspensivos. Hay todos los días informes de salarios, de industria, de capacidad instalada, de energía, que lo que te muestran que el modelo de Javier Milei, que tiene un solo caballito de batalla que él cree que es bueno mostrar, que es la desaceleración de la inflación, es más por inanición que por un plan económico o por un plan de estabilización. Voy a mostrar simplemente algunos, hay todos los días y los vamos a ir mostrando, pero Milei ha hablado mucho de que su plan se basa en la reducción del déficit. Bueno, muestro simplemente rápidamente de dónde sale el déficit. Si ustedes ven el cuadro, van a ver, no hace falta hacer el zoom, el pedazo más grande de la reducción del déficit que muestra Milei es haber congelado y licuado jubilaciones y pensiones. El 35% sale de ahí. Después todo el resto se reparte. Y si lo vemos por gráfico, ¿sí? En cada una de lo que redujo, que esto es la variación real interanual de los principales gastos, por ejemplo, redujo un 100% de la transferencia de capital a las provincias. Vemos en estos días un conflicto de emisiones, bueno, ahí lo tienen, una reducción real del 100% de transferencias, del 80% de inversión directa, del 75% de transferencias corrientes a provincias, de subsidios a la energía, de pensiones no contributivas, de subsidios al transporte, etc. Un déficit absolutamente falso. El otro punto que Milei habla, y en realidad oculta, es el nivel de la recesión. Fíjense lo que dice la Unión Industrial Argentina, este es el último informe, el de marzo, una caída del 17% interanual de la actividad industrial en general, una caída una vez más mensual del 4,7%. Entonces, caída de la actividad. Y si vamos a los sectores, este es el informe de la Unión Industrial Argentina, cuyo presidente es el que puso el estudio de abogados a armarle las leyes a Milei. Pero en su informe tiene que poner que alimentos cayó 10%, que tabaco cayó 21%, que textil cayó 25%, que papel cayó 8,5%, que productos químicos cayó 7,2%, que caucho y plástico cayó 23%, que minerales no metálicos cayó 41%, que automotriz cayó 29% interanual. 30% casi cayó la industria automotriz. Y hay otro dato que siempre es importante, en este caso es de Cateda, que es una consultora vinculada a la energía, que es cómo cayó el consumo de energía, la demanda de las industrias. Bueno, miren, carga y puertos cayó en su demanda 18%, comercio y servicios cayó 9%, en general alimentación, comercio y servicios cayó en demanda energética 1,1%. Tienen otro gráfico en Cateda, que es el total de industria. Alimentación, comercio y servicios cayó en su demanda de energía, o sea, produce menos y por eso consume menos energía, un 1,1%. Aluar, que es una empresa, pero ¿por qué lo ponen ahí? Aluar es la dueña del aluminio en la Argentina. De hecho, en estos días dio una entrevista muy interesante Madanes, Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar, uno de los tipos más ricos del país. Aluar redujo su consumo energético un 20%. Un 20%. Estos son los datos que te muestra el parate. Está casi a la mitad la capacidad instalada de la Argentina en términos industriales. O sea que tenemos un déficit falso y una recesión tremenda. Y después tenemos el salario. Salió otro informe, en este caso de Cifra, de la CTA, donde te van mostrando qué está pasando con los salarios en la Argentina. En este gráfico que estoy mostrando se ve la barra azul es el gobierno de Macri, la barra celeste es el gobierno de Alberto Fernández y la barra verde es el gobierno de Milei. Las caídas son sector privado registrado, sector público y haber mínimo jubilatorio. Más allá de los números, vean la tendencia. Con Macri cayó tremendamente el salario y el haber mínimo jubilatorio. Con el gobierno de Alberto Fernández cayó, pero mucho menos. Y con el gobierno de Milei, que es la barra verde, en 4 meses casi empata a Macri. Eso es lo que le quería mostrar en este gráfico. En 4 meses, la caída del salario real, no el salario nominal, no me digas que ganabas 100 lucas y ahora ganás 200. Si las 200 te alcanzan para menos que las 100 que ganabas antes, tu salario real cayó. Sí, eso significa salario real. Para hacerlo más fácil, si vos ganabas 100 pesos y la leche valía 25 pesos, con 100 pesos comprabas 4 leches. Si hoy vos ganás 200 pesos, nominalmente ganás más.
Ahora, si la leche pasó de 25 pesos a 100, de 4 leches que podías comprar, podés comprar 2. Entonces, su salario real cayó. Y de hecho está pasando, el consumo de leche bajó. Más datos de salario que muestra Cifra. Este es un gráfico, por ejemplo, de la evolución del poder adquisitivo del salario promedio registrado. En noviembre del 2015, toma como base 100, noviembre del 2019, ¿sí? Que fue cuando asume el gobierno de Alberto Fernández. Hoy está el salario real 20 puntos abajo. Y el salario en alimentos 30 puntos abajo. O sea que podés comprar 30% menos de alimentos de lo que podías comprar cuando asumió el último gobierno peronista. Otro gráfico. Evolución del poder adquisitivo del salario promedio registrado de sectores público y privado. También está 17 puntos abajo el privado y 25 puntos abajo el salario real público. Otro gráfico de Cifra. Tenemos acá la evolución del poder adquisitivo del salario promedio registrado, público-privado, lo mismo. 20 puntos abajo el privado, 30 puntos abajo el sector público. Y el último, que es muy tremendo, que es el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil. Tomando de vuelta como base 100, noviembre del 2019, estás 40 puntos abajo el salario mínimo vital y móvil. 40 puntos abajo. Y estás 70 puntos abajo de lo que dejó Cristina. 70 puntos abajo de lo que dejó Cristina. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque el caballito de batalla del gobierno es: estoy bajando la inflación y voy a llegar a inflación cero. Claro, inflación cero, ¿a qué precio? Sin jubilaciones, sin industria, sin pymes y sin salarios. Y te pone como ejemplo el gobierno de Carlos Menem, que con un plan de estabilización, que fue la convertibilidad, llegó a inflación cero. Efectivamente llegó a inflación cero. Ahora, ¿qué pasó con los salarios cuando había inflación cero? Bueno, pasó esto. En este gráfico que les muestro, ven la evolución del salario real desde el año 94 hasta hoy. Si ustedes se fijan en la primera parte del gráfico, que se las amplié, esos son los 90. El salario real no solo no subió, sino que bajó. Poquito, pero bajó. Es una línea, si ustedes la están viendo, que se mantiene y va en una pequeña caída hasta diciembre del 2001. Que ese momento, ustedes lo recordarán, cae el salario real casi un 30%. Volver al gráfico anterior, por favor. Desde abril del 2003, que es cuando asume el gobierno de Néstor Kirchner y después el de Cristina, el salario real sube y sube y sube y sube y sube hasta alcanzar su punto máximo en julio del 2015. Sí, julio del 2015. ¿Vieron que dice que el segundo gobierno de Cristina fue el malo? Bueno, el segundo gobierno de Cristina fue cuando el salario real en estos últimos 30 años alcanzó su punto máximo. Julio del 2015. Y a partir de ahí baja y baja y baja y baja y baja hasta llegar hoy, sin un plan de estabilización y sin una convertibilidad, a los mismos niveles, no que dejó Menem, a los mismos niveles del 2001. ¿Sí? Estamos hoy en el mismo nivel de salario real que en el 2001. ¿Qué les quiero mostrar con este gráfico? Que cuando hubo inflación cero, que es el principio de este gráfico, el salario real no solo no aumentó, sino que bajó. Y se quedó ahí estancado. Y después, cuando hubo una explosión, cayó a los niveles que están hoy. La inflación cero implica dejar de discutir el salario real, dejar de discutir puja distributiva. Y lo único que aumenta es la pobreza, como aumentó durante el gobierno de Menem. Ahora, no solo si llega inflación cero vamos a dejar de discutir salarios, sino que vamos a partir de la discusión de salarios del punto más bajo de toda la serie. O sea que tu salario real va a quedar estancado o incluso para abajo hasta la próxima crisis, muy por debajo de lo que lo tenés ahora. Digo todo esto porque la discusión que yo estoy seguro que se viene en los próximos meses es el gran logro de Milei, de hecho lo dijo el otro día Scioli, que merece el premio Nobel de Economía, Milei, es que ha logrado frenar la inflación en un país que no se podía. Bueno, puede ser que logre frenar la inflación a costa de destruir los salarios, destruir la industria, destruir las jubilaciones, destruir las pensiones, destruir las economías provinciales y además eso lo que va a hacer es que se termine la discusión por la puja distributiva que te lo da el número de inflación. Y eso es así. En ese gráfico que vimos, la gran crítica que se le hacía a los gobiernos kirchneristas era que tenían inflación, pero el salario real crecía. Ahora quieren que la inflación sea cero y que tu salario real
baje. Por eso la inflación cero es un cepo al salario. Claro, Pablo, si vos seguramente escuchás lo que está haciendo el presidente Javier Milei en España, no dejes de pensar lo que pasa en la economía argentina. Trabajabas en FATE, trabajabas en Asindar. Bueno, quedarte sin laburo tiene que ver con que el Estado se retira de la economía. Ya te lo dije, el superávit fiscal es déficit en el sector privado y eso genera desempleo. Mirá, esto era el programa que aplicaba el gobierno de Alberto Fernández con el ministro de Economía Sergio Tomás Massa. Tiene que ver con fomentar la industria, fomento para el desarrollo productivo. Afuera hizo Javier Milei. Asistencia crediticia a pymes. Afuera, estoy hablando de sustitución de importaciones, que sea de industria nacional, plan de subsidios de tasas afuera, aportes no reembolsables afuera, fomento de parques industriales nacionales afuera. Eso es no pensar en la República Argentina. Y bueno, ¿cuáles son los resultados? Los resultados es que vos te quedás sin trabajo. Claro, por ahí trabajabas en Chango Más, en PepsiCo, en Asindar, en FATE. Estos son los resultados cuando vos no pensás en Nacional y vas a España a decir que el salario y las jubilaciones le ganan a la inflación. Bueno, hay que ver lo que pasa con el empleo registrado. Mirá la siguiente imagen, que también muestra la realidad de un gobierno progresista o un gobierno de extrema derecha que solo piensa en el exterior. Mirá lo que fue el gobierno de Cristina, en términos de creación de empleo privado. Estamos hablando de empleo privado, insisto. El superávit fiscal es déficit privado. Mirá lo que fue Mauricio Macri, también no pensando en la industria nacional. El gobierno de Alberto creó 355.000 puestos de empleo privado. Y Javier Milei, solamente en 5 meses ya se perdieron 62.900 puestos en el sector privado. Pero bueno, todavía falta un último detalle. La ley Bases. 351 artículos de cesión de soberanía. Sí, mirá, ¿qué tiene que ver? 30 años de entrega de lo que es los recursos naturales. Todo es importar insumos. No van a pensar en nada en la industria nacional. Mirá, ventajas fiscales, cambiarias, aduaneras para los grandes inversores internacionales, no para la pyme local, no para la sustitución de importaciones sin obligación de traer divisas. Sí, nos van a dejar así, como un pollo desplumado. Ojos, senadores de la Nación, lo que van a votar en estos días. Este texto escrito anoche de Adolfo Aristarain. Gracias a un grupo lamentablemente numeroso de imbéciles, escribe Aristarain, ignorantes y zombies que una vez votó a Macri y ahora a su bufón Milei y a toda la banda de rufianes que los acompañan, se entregó el gobierno y la administración del país a una banda organizada que no tiene ideología, que busca solo sacar provecho y rematar las industrias, los minerales, todo lo que puedan, sin límite. No tienen mucho tiempo, no lo necesitan, no quieren el botín, solo buscan el porcentaje que los patrones les dejarán en Panamá. Creo que se van a escapar en mayo, después de arrasar con el país. No son piratas, que no tenían patrón, son corsarios. Trabajaban saqueando territorios y tenían patente para navegar por el curso del mar que eligieran. Pagaban la parte convenida a los imperios y se quedaban con su parte. No tenían patria, solo dueños. No hay que darles tiempo, hay que ganar la calle, escribe Adolfo Aristarain. El paro de la CGT tiene que ser por tiempo indeterminado hasta que caiga el gobierno. Adolfo Aristarain. Adolfo. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.
luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha una cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto